Joseba, ibili zara, mendi hauetako bidezid horretan, kontrabandisten bidetan, txirrindularekin, eze? Sekretetxo bat kontatuko izut. Zubakizu gaudela nire paradisutikan oso gertu. Ara? Erratzu da nire paradisua, eta nahiko ondo ezautzen ditut bide guzti hauek. Antzeko bideak egon dira, kontrabandisten bideak, Oarsoaldean, Aizkorrin, Pirineotan noski, Aezkoan, Ronkarin, leku guzti horien. Begira, hori erakutsi nahi nizun. Kajeroa garra dezu. Bai, kajero bat zuri erakusteko gauza bat. Aldakizu Elizondo izan zela garai batean Europan banku sukurtsal gehien izan zuen herria. Herritar kopuruarekiko proportzioan, Baina banku sukurtsal gehien izan zuen herria. Ez da iderik ez. To! Gau lana erraten zioten baztanen kontrabandoari, eta baita esartetarren etxean ere. Pello esarte mutiko zelarik gurasoen arategian aritu zen, gero trapuketari ere bai, eta azkenean ikusi zuen beraien etxea kontrabandisten biltegi bilakatuta. Gau lana deitzen zitzaion kontrabandoari, zergatik? Porque el contrabando se hacía de noche. Está claro que de día era más difícil. Gaulana es el que trae el paquete desde la frontera hasta el pueblo de Elizondo, bien sea desde Alduides o desde Sara por Zugarramurdi. O sea, hay dos zonas. En las dos zonas hay una aduana de salida de Francia que descuenta el impuesto francés. Y en España no hay aduanas en los puntos esos. Entonces se trae del extranjero, se trae hasta las mismas fronteras y en las fronteras donde cogen, los que trabajan en Gaulana, lo recogen y lo transportan. Tienen 8 kilómetros por la parte de Alduides a Elizondo o 16 viniendo de Sara por Zugarramurdi. En 2 noches viniendo de Sara por Zugarramurdi y en una noche hacen el de Alduides. Yo he levantado contrabando que me traían enganchados a la cabeza, les he llegado a coger con el pelo de escarcha del frío que hacía y sudando como condenados. Da sésama. ¿Qué carga? 30-35 kilos. Nola egiten zen lan hori? Banaka a la taldeka. Los paqueteros trabajaban en grupo. Había uno que iba de vigilante, de delante, y luego iban todos los demás extendidos en grupos. Por ejemplo, si venían 12 paqueteros, pues hacían de 3 en 3 para que si un grupo perdía, se perdían 3 paquetes y no se perdían los 12. Zure familian ere kontrabandora dedikatu zineten, okerrez baldin manago, nola uztartzen zenuten? Yo tenía 18 años cuando empecé. Entonces no era casi ni de fiar. Tenía que ir ganando a pulso el poder tratar con unos y con otros, porque nuestro trabajo fue, en mucho tiempo, trasladar desde donde llegaban los del Gaulana y de allí los recogía yo y los repartía entre los garajes que tenían camiones para cargar y llevar a Barcelona o Madrid. Zeintzu ziren ohiko bideak, mendiko ohiko bideak? Denerik es el que guía el pelotón de gente, es el que va eligiendo los caminos. Y unas veces eligen unos y otras veces otros. Incluso bordean a la Guardia Civil cuando les viene bien, o descansan hasta que se vaya la Guardia Civil. Nola da posible, hainbeste pertsona moitze dituen zerbait, sekretupean guardatzea? Azken finean denok zeuden saltxan. Aurrak, bentak, txakurrak, baita karabineroak ere askotan. Nola komunikatzen zineten zuen artean? Pues lo primero, al aproximarse de un caserío a otro, tenían la contraseña preparada de extender un pañuelo grande la ventana. Horrelako zerbait? Bai. Entonces, si estaba libre el paso o no estaba libre. Eta abisua zegoenean, zapi batola zegoenean zintzilik edo karreteran autoak erraten duen, problemak, ze?
y hay caminos y carreteras en este pueblo, en este valle, para mezclarte y esconderte. Ah, izkutatu. Beldurra pasatzen zenute? Lehenbizikoa, bai, lo que ocurría es que ya te acostumbrabas. O sea, lo haces con toda tranquilidad. Jendeak gero nola bizi izan du, nola kontatu du? Hola lotxatuta ala arrotasunez. Al principio, pues se tiene un poco de reparo, de decir, pero después se va poco a poco acostumbrando. Todo el mundo colaboraba